Hola, soy Aldo. Hace unos días se dio a conocer la noticia de que un gran iceberg se había desprendido de la Antártida. Algunos tomaron esto como consecuencia del cambio climático y otros como el día del juicio final, que algo malo se venía, que se iba a derretir y que iba a haber inundaciones y que iba a haber tsunamis, etc. Pues ninguna de las dos son correctas. Hemos dicho en otros videos que las capas de hielo del polo norte y sur se están derritiendo debido al calentamiento global. Esto sí es cierto y lo hemos explicado extensamente, pero lo que también es cierto es que algunos fenómenos que se producen en la Antártida no son producidos por el calentamiento global. Este gran pedazo de iceberg que se desprendió es uno de esos casos que tiene una explicación diferente. Según los glaciólogos, que son los que estudian los glaciares, así se llaman, la división de iceberg es un proceso geofísico natural a lo largo de la Antártida. Algunos lo ejemplifican como el equivalente planetario a cuando tus uñas te crecen demasiado y se rompen por sí solas. Esta división se da normalmente en las plataformas de hielo que se encuentran alrededor de la Antártida. Ojo que estamos hablando de icebergs que rodean el continente de la Antártida, no del casquete polar que cubre el continente, el cual está formado por un conjunto de glaciares. Los glaciólogos han estado siguiendo la grieta del iceberg que se menciona en las noticias recientes desde que apareció por primera vez en la plataforma de hielo de Larsen C en el 2014. Esta es una foto de la grieta en el 2016. Pero este no ha sido el único fenómeno de esta naturaleza que ha habido en los últimos años, por algo es C. La plataforma de hielo Larsen está formada por 4 partes, A, B, C y D. La A colapsó en el año 1995 y en el 2002 la B se desplomó parcialmente y esas partes desplomadas, las cuales tenían un área de 3.250 km², se desintegraron en el océano. En el 2015 un estudio concluyó que el resto de la plataforma de hielo Larsen B se desintegrará en el año 2020. Larsen B ha estado estable por lo menos 10.000 años, casi todo el periodo del Holoceno desde el último periodo glacial. Por el contrario, Larsen A estuvo ausente durante una parte significativa de ese periodo, formándose hace unos 4.000 años. Ambas se rompieron en poco tiempo y este acelerado rompimiento de proceso fue atribuido al calentamiento global. Pero ese no fue el caso de la C, la que se acaba de desprender. ¿Cómo es esto? Pues imágenes satelitales de los años 80 mostraban que la fisura era una característica que ya tenía bastante tiempo y no mostraba evidencia directa que la vinculara al calentamiento global. Ahora, Larsen D es la única plataforma de estas 4 que se considera estable, o sea, no hay riesgo de que se desprenda en un futuro cercano. Incluso en los últimos 50 años, Larsen D se ha estado expandiendo. ¿Y qué hay acerca del derretimiento de estos icebergs que se han desprendido? ¿Acaso no van a aumentar el nivel del mar? Se olviden de una cosa, estos icebergs son gigantescos bloques de hielo que ya ocupan un lugar en el océano. Para ejemplificarlo mejor, pongan un hielo en un vaso con agua, solo uno, y verán que a medida que se derrite, el nivel del agua no varía mucho porque el hielo que se derrite simplemente está reemplazando el espacio que ocupaba cuando estaba completamente sólido. Larsen C va a tardar años en derretirse por completo. Son 1 billón de toneladas. Y no va a causar un aumento significativo en el nivel del mar. Incluso si la parte restante del Larsen C fuera a colapsar muchos años en el futuro, el aumento potencial del nivel del mar es bastante modesto. Probablemente menos de 1 centímetro. Pero hay 2 temores principales que se tienen con respecto a este desprendimiento. El primero es que no se sabe exactamente hacia dónde se dirige. Los científicos no saben con exactitud hasta dónde llegará, pero normalmente no suele llegar hasta una zona habitada. Y a medida que se desplaza hacia el norte se irá rompiendo en fragmentos más pequeños que pueden continuar su viaje en diferentes direcciones hasta llegar a abandonar el continente antártico, y allí es donde puede convertirse en un peligro para los navegantes. El segundo temor es que estas plataformas flotantes de hielo tienen cientos de metros de espesor y forman barreras naturales que retardan el flujo de glaciares hacia el océano, por lo que regulan el aumento del nivel del mar. Y eso sí podría ser muy malo en un planeta que se está calentando demasiado. O sea, esas plataformas flotantes impiden que la cubierta de hielo del continente antártico llegue al mar, y ese es el agua que puede elevar el nivel del mar a niveles catastróficos. Entonces los icebergs que rodean la Antártida se desprenden en su mayoría naturalmente. Son un proceso geofísico que ocurre en ese continente y ya están ocupando un espacio en el océano, por lo que no pueden aumentar el nivel del mar. Es más, el iceberg que se acaba de desprender recientemente no ha sido el más grande registrado. Ese premio le pertenece al iceberg B15 que se desprendió en el año 2000. Tenía 11.000 km², y cuyos restos aún siguen flotando por ahí.
Así que ya saben, si alguien por ahí les sale diciendo que estos son indicios del fin del mundo, recuerden la tormenta solar que nunca vino, recuerden el meteorito que nunca cayó, recuerden también la alineación planetaria que nunca pasó. Ah, se me olvidaba, recuerdan que en el video anterior de mitos climáticos mencioné un hashtag que se había vuelto muy popular acerca del fenómeno del niño. Pues resulta que era una campaña de la UNICEF para recaudar fondos para los niños más necesitados que habían sido afectados por este fenómeno. Si desean ayudar a la UNICEF, voy a dejar acá un enlace en la descripción en la cual pueden donar. Por mí eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima.